Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar la tutoría número 5. Lamentar un poco el hecho de que no tenemos por el momento estudiantes conectados. Sin embargo, por motivo del tiempo, pues daremos inicio ya al desarrollo de la tutoría correspondiente a este día. Que como no tenemos estudiantes, pues la tutoría básicamente será la presentación de la información en resumen que se ha presentado pues para esta semana. Ahora, decir que esta tutoría corresponde básicamente a la unidad 5, que es llamada Fundamentos de la Pedagogía, la cual incluye el significado y características de la pedagogía, antecedentes históricos de la educación y la pedagogía y la educación en diferentes periodos de la historia, grandes pedagogos y educadores en el curso de la historia, principales corrientes pedagógicas en la actualidad, como lo son la psicoanalista, conductista y teorías cognitivas y sociales, que de esta ya hemos venido hablando en tutorías anteriores. Ahora vamos a ir desarrollando así rápidamente, son 119 diapositivas, pero vamos a ir desarrollando así brevemente cada una de ellas, resaltando únicamente pues lo más importante. Al final, como no tenemos estudiantes conectados, pues como mencionaba, lo que se dará es como una exposición así general acerca del tema que en esta mañana pues nos trae a esta reunión. Empezamos entonces a ver así que la educación no es algo nuevo, no es algo que nace así de la nada, sino que pues tiene un proceso de perfeccionamiento donde se ven involucradas algunas ciudades o algunos países importantes. Para el caso mencionamos acá Egipto, Grecia, Roma, donde ellos pues han tenido una gran influencia en el desarrollo de la educación o en el desarrollo de lo que para nosotros significa educación. Eh, Así de manera general, pues sabemos que, por ejemplo, nuestros antepasados, ellos fueron aprendiendo muchas cosas en base a la experiencia. En tal sentido, por ejemplo, ellos sabían que el fuego quemaba porque alguno de ellos se tuvo que quemar primeramente. Entonces la educación primitiva era una educación de tipo experimental, más que una educación de tipo instruccional como es ahora. Así también, vemos que el hombre fue adquiriendo algunas técnicas. Por ejemplo, el hombre fue aprendiendo a mejorar su técnica de supervivencia. Los primeros intentos por cazar un mamut seguramente fracasaron. Bueno, y probablemente se haya muerto la persona, no solo fracasó el intento de cazar. Eh, pero después de varios intentos, un hombre inteligente observó que si acorralaban el mamut, las posibilidades de cazarlo aumentaban. Fue así como los grupos de humanos aprendieron que el trabajar en equipo, en sociedad, era más probable que consiguieran más alimentos en vez de trabajar individualmente. Entonces vemos cómo la educación respondía en ese momento a una necesidad vital, pues nos llevaba o lo llevaba a ellos a la supervivencia. Bueno, en estas épocas es posible encontrar los primeros atisbos, perdón, de educación, o sea, los primeros rasgos o señales de educación en cuanto se aprendía una nueva técnica de caza o perfeccionamiento en algún utensilio, o sea, etc. Entonces la educación vino respondiendo a una necesidad inmediata de hacer las cosas un poco más fáciles o sistemáticamente. Entonces las sociedades se organizaban en tres principales estratos sociales desde ya esas épocas: la clase de los gobernantes, los hombres libres y los esclavos. Vemos que entonces la sociedad, cuando se fundó la sociedad eh, por la necesidad de supervivencia,
también de manera un poco indirecta se fueron formando las clases sociales que tenemos hasta la época, de tal manera que los gobernantes pues se pasaban el poder de generación en generación y de igual manera cada uno de las demás clases. Si era hombre libre, nacía hombre libre, entonces pues podía continuar siendo un hombre libre, mientras que si nacía esclavo, ya era esclavo de nacimiento. Y si nacía en una familia de los gobernantes, pues él estaba predestinado también a ser un gobernante. Vamos a dar un recorrido general acerca de cómo es que ha venido siendo este desarrollo histórico de la educación en diferentes momentos o diferentes zonas geográficas. Así empezamos con el Antiguo Oriente. Un panorama histórico de la cultura del Antiguo Oriente, hablamos de 5000 años antes de Cristo, sí, hasta el siglo V o V después de Cristo. Entonces abarca una gran variedad de culturas: mesopotámicos, egipcios, chinos, indios, de la India para no confundir, fenicios, hebreos, árabes, indios americanos, bueno, entre otros. Se habla entonces de una producción económica. ¿Cómo era que se daba en este Antiguo Oriente? Todas las culturas dominaban, la agricultura y la ganadería, excepto los indios americanos, que no conocían el ganado. O sea, esto se trajo con la conquista de España. Practicaban el comercio, utilizaban los metales y la alfarería. Estaban compuestas por políticos, las sociedades, políticos y sacerdotes. Vemos que la parte religiosa siempre ha sido muy fundamental en las sociedades. Y la parte gobernante, aunque siempre ha sido cuestionada, cada sociedad siempre la ha tenido, que son los políticos. Eran los ciudadanos quienes pagaban tributos y estaban al servicio del rey, o sea, era una monarquía. Y habían extranjeros y no tenían ningún tipo de libertad y eran considerados propiedad de su amo, o sea, eran como esclavos. Entonces, recordemos que cuando una ciudad era conquistada, o sea, conquistada en el sentido bonito, porque en realidad era masacrada, entonces las mujeres o los niños que quedaban, ellos se los llevaban como extranjeros para una ciudad, o sea, para la ciudad que era la que había conquistado, y se convertían ahí en esclavos. La organización política era teocrática, es decir, el rey legislaba a su mando, porque se le consideraba un descendiente del dios de cada cultura. Entonces, aunque era una monarquía, pero estaba peor porque el rey no solo era el que mandaba, sino que también era considerado hasta cierto punto como un dios, o al menos como una descendencia del dios. El ámbito religioso y cultural eran considerados los más sabios y únicos capaces de interpretar las señales divinas. La religión se caracterizaba por ser politeísta, o sea, como ya hemos visto, diferentes culturas tenían diferentes dioses. Entonces, por esa razón era politeísta, no consideraban un solo dios. Bueno, en Egipto, en términos generales, se divide entre largos periodos: el antiguo reino, el reino mediano y el reino nuevo. Ahí están los años: el imperio romano. Posteriormente vendrán sendas conquistas, como los persas, griegos, romanos. Cada imperio que se conquistó el territorio egipcio impulsó su dominio político, hasta que la conquista árabe, el Islam, se impuso como religión, transformando radicalmente aquel
Egipto faraónico, perdón, en el Egipto. Bueno, recordemos que la cultura egipcia es muy rica en cuanto a desarrollo, en cuanto a organización política. Sin embargo, ellos tenían una línea divina o una línea de gobernantes que eran los faraones. Dentro de ellos pues, podríamos mencionar algunos como Tutankamón, que fue uno de los faraones más jóvenes, o el más joven si no me equivoco. Entonces, pero con las conquistas que se fueron dando, también se introdujo ese aspecto religioso, político, en los diferentes lugares. En este caso, pues se habla de Egipto. Entonces, dice que al final, pues, el Egipto que era el faraónico, actualmente se convierte en un país árabe y musulmán en cuanto a la religión. Las etapas de la historia del antiguo Egipto, tenemos el Imperio Antiguo, ahí tenemos la clasificación del Imperio Medio y el Imperio Nuevo y la época tardía, que la época tardía pues es de los 684 al 30 a.C. Estratificación social de los egipcios. Ellos tenían un rey supremo, o sea que era el faraón. Después del faraón estaba la nobleza, que eran los sacerdotes, funcionarios y escribas. Ellos vivían en el palacio con el faraón. De la nobleza se dividían o salían dos grupos, o sea, estaban abajo de ellos dos grupos. Estaban los campesinos y los artesanos, eran súbditos del faraón. Y por último, están los esclavos, que son los que eran, si recordamos nosotros, tenemos una imagen un poco clara de los esclavos pensando en el pueblo de Egipto el pueblo de Israel, perdón, saliendo de Egipto, liderado por Moisés. Entonces vemos como la clasificación: faraón arriba, luego la nobleza, luego el campesino y el artesano, que eran como los obreros, y los esclavos que estaban todavía abajo de los obreros, puesto que no tenían ningún tipo de derecho. La religión egipcia era antropomorfa, es decir, dice sus deidades tenían características humanas. Entonces, y animales, por lo que regularmente tenían cuerpos de un hombre y cabeza de algún animal. Así recordamos, por ejemplo, la esfinge, o en este caso vemos un hombre, pero con cara de perro. Entonces era una mezcla. Ellos tomaban un animal, lo personificaban, o sea, lo hacían parecer humano, y era un dios. En general, los egipcios desarrollaron notablemente la escritura jeroglífica, los matemáticos la matemática, y la astronomía. Los textos y otro tipo de fuentes históricas que se han recuperado nos hablan sobre cómo se adecuaba la gente en cómo se educaba, la gente en aquellos años. La educación egipcia no era sencilla. Vemos que los egipcios ya tenían incluso una escritura, por lo tanto había que instruir a las nuevas generaciones a aprender dicha escritura, así como también a instruir para aprender a leer los escritos antiguos que ellos habían dejado. Las formas y áreas del conocimiento de la educación egipcia, se habla de dos tipos de escuela. Una, la dedicada a los sacerdotes, y la otra, la dedicada al aprendizaje artesanal. Entonces, los sacerdotes enseñarían conocimientos astronómicos y matemáticos. O sea que recordemos que en esa época eran llamados sacerdotes o magos a estas personas que eran como los consejeros del faraón. Y ellos, para dar consejos, se basaban en estudios, no era un hecho aislado.
de tal manera que, o sea, por eso no podrían considerarse magos como tal, o sea, en el sentido de brujería, sino que más que todo eran científicos. Y estaba el otro aprendizaje artesanal que era pues de los oficios menores como la agricultura o las artes militares. Artesanal en el sentido de que pues también el arte vemos que tiene su propia técnica, aunque es libre, pero tiene su propia técnica, entonces también había que instruirles en ello. Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo 27 a.C., es decir, alrededor del 2600 a.C. O sea, no es, estamos más, si nos ubicamos en el cero, estamos más hacia atrás que en lo que estamos ahorita, que es en el 2017. Pero bueno, la educación no es algo nuevo, como mencionábamos. Y sin embargo, también eh, la educación nosotros podemos mencionarla con cierta seguridad a partir de de ciertas épocas donde ya estaba documentada. Pero de igual manera, pues no podría establecerse una fecha de donde la educación surge, puesto que la educación, o sea, vemos que fue creada o fue usada o fue desarrollada también como un proceso de supervivencia. O sea, en ese sentido de que existe el ser humano, tuvo que haber empezado a existir la educación, aunque probablemente no de una forma totalmente sistemática. Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo, decíamos, en estos papiros se aprecian una serie de procesos morales, convenciones sociales y modos de vida que todo político egipcio debía tener. Estas enseñanzas se expresaban de padre a hijo, aunque no necesariamente eran una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía llamar a su hijo, a su discípulo hijo. Este carácter familiar de la enseñanza refleja el carácter de la enseñanza antigua, en la que los conocimientos transmiten de generación en generación, es decir, por transmisión oral. Los papiros de la enseñanza para Kagemi, escrita entre 2654 y 2600 a.C., el visir se dispone a enseñar a su hijo y le dice: todo lo que está escrito en este libro, escúchenlo tal como les he dicho, no olviden nada de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito, y aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier otra cosa en el mundo. En este fragmento se aprecia una enseñanza memorística. O sea que vemos que desde esas épocas pues habían ciertas normas o ciertos principios que se consideraban importantes. La educación en Egipto no era tan diferente al modelo actual. Observen el siguiente diagrama. Había una educación exclusiva para la élite, la cual era la oratoria, escritura y la educación física, y una educación no exclusiva para la élite, que era la educación militar. Es decir, alguien que no fuera de la nobleza podría estudiar oratoria, no. Escritura, no. O sea, no podía prácticamente. O sea, no tenía nunca la oportunidad de aprender algo que era exclusivamente para los que iban a liderar el país. O sea, en otras palabras, era fácil liderar porque nadie sabía lo que se estaba haciendo. Como una crítica social, muchas veces en la actualidad también apreciamos eso, en el sentido de que a los gobernantes no les conviene que el pueblo sepa la realidad en la que ellos viven,
porque si no se van a dar cuenta de los errores que se cometen. Bueno, el espacio de la educación, dado que las fuentes que existen sobre la educación egipcia se refieren casi exclusivamente a la enseñanza de las élites, se refiere a que el primer espacio de la educación, es decir, las primeras escuelas, estarían dentro del propio palacio del faraón. En este sentido, las primeras escuelas egipcias se encontraban en los palacios, puesto que era exclusiva para ellos. Por último, existe otro espacio de la educación que serían los hogares egipcios. Gracias a una serie de textos griegos, conocemos ciertos espacios sobre aspectos sobre la educación del pueblo egipcio, la cual se llevaba a cabo dentro de una dinámica familiar. Los filósofos griegos, Platón, señalaba, la multitud restante de los egipcios aprende desde la edad infantil de sus padres y parientes los oficios que ejercerá en su vida. Les enseñan a leer y a escribir un poco, no a todos, sino a los que se dedican a un arte. La educación y la sociedad, cómo se relaciona en Egipto. En las culturas de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades absolutamente jerarquizadas. En ese sentido, no es extraño que la educación se reservara a las élites. Como ya mencionábamos, los grandes oradores, tenían que pertenecer a la nobleza. De lo contrario, ellos no podían tener acceso a la educación. Ahora, nos vamos a remontar entonces ahora a Grecia y vamos a ir viendo de una manera rápida también algunas similitudes que se dan o que se puedan dar con la cultura egipcia. De igual manera, el temario es el panorama histórico de la Grecia antigua, la educación arcaica, educación clásica y la educación y sociedad. Así entonces, hablando del panorama histórico, vamos a tener acá que las características principales de esta educación son las siguientes. Vamos a ver un poco. El tamaño. Porque la presentación aparece muy pequeña. Vamos a ver. Bueno, dice que se dedicaba a la pesca del atún y al cultivo de olivo y vid. Los primeros habitantes fueron los cretenses. Lograron forjar grandes ciudades como Knossos, Micenas y Troya. La religión era íntima. Estas son como algunas de las principales características. Bien, durante esta época, siempre dentro de las características de las, las principales características, tenemos también de que durante esta época primitiva, Homero recogió una serie de cantares de tradición oral para formar lo que se conoce como la Ilíada occidental. Hacia el siglo XVIII a.C. se han encontrado vestigios de una fuerte migración griega en la que se expandieron y colonizaron el Egeo, Asia Menor,
el Mar Negro, el norte de África, el sur de Francia, España e Italia. En el año 1800 a 1100 a.C. se establecieron una serie de grupos que se consideraban a sí mismos griegos, pero cada cual tenía su propia patria: equeos, dorios, macedonios, junios, eolios. Los equeos, cada grupito eran griegos en el sentido, se consideraban griegos, o sea que pertenecían al país de Grecia. Sin embargo, tenían como su propio gobernante y todo, su organización política y religiosa. Cada ciudad griega tenía un estado propio, o sea, es decir, nunca existió una unidad política griega, pero los identificaba la lengua y la religión. En general, las ciudades griegas de este periodo las encabezaba un rey, que a su vez fungía como jefe militar, juez y sacerdote. Tenemos por otro lado que gracias a actividades comerciales entraron en contacto con otros, como los fenicios, quienes heredaron el alfabeto. Grecia, de alguna manera podríamos como categorizarlo o dividirlo en dos grandes grupos, como lo es la ciudad de Esparta y Atenas, o sea, dos grandes ciudades importantes, donde está la ciudad de Esparta, que era de corte militar. Existían dos reyes y un senado, o sea, era como una asamblea legislativa. Su organización era colectivista. Tenemos en Atenas la ciudad comercial de Grecia, ¿verdad? Se caracterizaba por transitar a varias formas de gobierno. Pasaron de la tiranía a la aristocracia y después a la democracia. Para el siglo V a.C., la guerra con los medos, una rama de los persos, para 479 a 431 a.C., fue el apogeo de la ciudad de Atenas, conocido como el siglo de Pericles. Floreció la filosofía, la arquitectura, la cultura y las artes. Fueron los años de Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidías. Para 431-404 a.C., Atenas entró en guerra contra Esparta, conocida como la Guerra del Peloponeso. Grecia entró en el período conocido como Macedonio. Filipo conquistó las ciudades griegas y su hijo en el año 333 a.C. invadió Persia. La educación arcaica. Hablamos siempre de tres grupos: las élites, los hombres libres y los esclavos. Las élites eran los que recibían, en este caso, el arte de la guerra y la gimnasia, así como también artes políticas. Los hombres libres griegos, ellos recibían variedades de oficios mediante la imitación, y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. Aprendían, sí, pero no es que fueran educados, sino que simplemente eran forzados a hacer algún trabajo que seguramente, por la repetición del mismo, podrían ellos generar cierta experticia en el trabajo que ellos estaban desarrollando. Obras de Homero y Hesíodo. No podemos dejar de lado la literatura, ya que ella de alguna manera nos describe y nos narra la realidad de aquellas épocas y de aquellos países. Entonces, dentro de las obras de Homero, tenemos que la distinción entre el decir y el hacer
El decir corresponde al arte de la política, mientras que el hacer al arte militar. Siodo muestra la moral y sabiduría campesina, pone énfasis en el valor del trabajo. O sea, entonces ellos son como escritores. Bueno, ya vimos que Homero lo que hizo fue una recolección de materiales importantes, el cual se le llamó la Ilíada. La educación clásica, tenemos que Creta y Esparta, ellos tienen una educación griega que era administrada por un magistrado. Tenemos escuadrones y coros, eran nombre que se le daba a las escuelas. Tenemos luego Asia Menor. En Asia Menor, los círculos de iniciación llamados tiasoi, surgieron escuelas, los grandes filósofos como Pitágoras, acústico, físico y sebástico. Vemos entonces que Pitágoras, que lo ubicamos acá en Asia Menor, él ahí fue educado en estos círculos de iniciación. Y pues luego, pues todos sabemos el récord que él tiene, que es muy grande en cuanto a su genialidad y en cuanto a sus descubrimientos y demostraciones matemáticas, no solo en el área formal, sino también en la música. Atenas, por su parte, desarrolla leyes sobre los deberes de los padres. Hacia el siglo VI a.C. surgió en Grecia la Escuela del Alfabeto, que fue la primera escuela pública, abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites. O sea, vemos entonces que en el siglo VI a.C. aparece una escuela por primera vez en la denominación de una escuela pública, en el sentido de que no era exclusiva de un grupo, sino que ya era una escuela abierta. Sin embargo, aunque se consideraba una escuela abierta, no es que cumpliera al 100% los requisitos de una escuela pública como la conocemos actualmente, porque un esclavo, por ejemplo, no tenía el espacio para poder asistir. En cuanto a la relación entre el maestro y el docente, no aparecía el mismo grado de disciplina de los egipcios, lo cual nos habla de los problemas que trajo consigo la expansión de la educación para el maestro, quien cada vez tenía un mayor número de estudiantes. Los castigos corporales, al igual que la educación en Egipto, eran el medio fundamental para la instrucción, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada. Hasta 1990, más o menos acá, en El Salvador, todavía el castigo físico era una forma aceptada de corrección en la educación, en las escuelas. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos que hay una gran cantidad de leyes que protegen radicalmente al estudiante, al cual no se le permite o no se le puede aplicar ningún tipo de sanción que implique un castigo físico, puesto que se considera que eso daña su desarrollo y puede causarle algún problema psicológico, un trauma o algo como eso, así como un daño físico innecesario. La violencia de la enseñanza también ocasionó la inconformidad de los alumnos, quienes en ocasiones también golpeaban a los maestros. O sea, una forma de reacción inmediata que podría haberse generado. La filosofía y sus modelos educativos. Cada filósofo tenía su propio modelo. Así Platón, por ejemplo, él habla de un mejor tipo de educación, era la antigua, la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Mientras que para Aristóteles, él aceptaba 4 disciplinas de la educación griega: gramática, gimnasia, música y dibujo. Mujeres y esclavos son excluidos.
Para Isócrates, centraba la enseñanza en la oratoria, entendida como el arte de convencer por medio de la palabra. Entonces cada uno tenía como su enfoque. Vemos algo en común entre Platón y Aristóteles, por ejemplo, la gimnasia y la música. O sea, ambos retoman la gimnasia y la música. Entonces, vemos ahora en la actualidad, música no es una materia como tal en la escuela pública. Sin embargo, la educación física, que podría ser una similitud con la gimnasia, digamos que sí se ha retomado en la educación salvadoreña. Por último, eh, vemos que los Juegos Olímpicos tienen mucho que ver con esto de la educación gimnástica. O sea, ellos desarrollaron y vieron esto como algo tan formal, el cuidado del cuerpo, digamos, el adecuado ejercicio y funcionamiento de los músculos, entre otros. Entonces, pues, la generalización de la educación gimnástica llevó a los griegos a la creación de lo que se conoce como los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo nacen los Juegos Olímpicos? 776 años antes de Cristo. La educación y sociedad para los griegos siempre clasificada de alguna manera en tres grupos: las élites, los hombres libres y las mujeres y esclavos. Vemos acá de que las mujeres y esclavos estaban categorizados de manera igual, lo cual implica que las mujeres no tenían derechos o sus derechos eran tan limitados como los de un esclavo. Muy bien, llegando entonces ahora al estudio de... Bien, continuando con la Edad Antigua, en Roma tenemos entonces lo mismo, vamos a estudiar el panorama histórico. Los romanos se establecieron a lo largo de la península itálica. La geografía de esta zona se caracteriza por tener como frontera natural los Alpes, que lo separaban de las tribus europeas, como los celtas, los galos y los germanos. Los primeros pobladores de este territorio fueron los griegos, que fundaron ciudades como Tarento, Crotona, Nápoles. Los ítalos, una rama proveniente de los indoeuropeos. La fundación de la Roma fue alrededor del siglo IX a.C., tras una fusión entre los latinos y los sabinos, que una vez unidos fundaron la ciudad. De acuerdo con las leyendas romanas, Rómulo fue el fundador legendario y primer rey de Roma. Luego, hablando de la historia, tenemos que lo que ha venido surgiendo o como inicia en Roma, pues es una monarquía, que esto dura del año 9 hasta el año 6 antes de Cristo. Tenemos rasgos culturales de los griegos. Desarrollaron más el arte que la política desde sus orígenes. Vamos a ver. La historia de Roma. Me parece que tenemos un mensaje. Vamos a revisarlo. No. No, está bien. Historia de Roma. Tenemos ahí pues un recorrido histórico acerca de cómo ha venido de Roma, desde dos cónsules, pasando por todo eso, hasta llegar pues a la muerte de Julio César por un grupo de senadores encabezados por Bruto. Segundo tenemos acá, que no se logra leer del todo, tenemos Antonio, Lépido y Octavio. Entonces son como algunos de los gobernantes que han venido o que fueron en la historia de Roma.
El Roma pues se considera también, decíamos, fue en este caso una república, luego un imperio, que es lo que se conoce como el Imperio Romano, que esto pues duró del siglo I antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Si recordamos, la crucifixión de Cristo pues se da en la época del Imperio Romano. Entonces, este prevalece después unos tantos años más y luego pues decae. Eh, Se habla entonces del reparto del poder entre el emperador y el senado. El emperador es el jefe absoluto. Tenemos una decadencia de la ciudad de Roma y el imperio se traslada a Constantinopla, el actual Estambul. El cristianismo se extendió por todo el imperio. Luego, en la aculturación, griega, esto se refiere a que a menudo se piensa en la cultura romana como una continuación de la griega. Esto es cierto hasta cierto punto, sin embargo, no significa que se trae de una mera repetición. Los romanos importaron los aspectos culturales en cuanto a la instrucción escolar, pero la educación moral, cívica y religiosa es propia, distinta de los griegos. O sea, esto de la aculturación griega pareciera que los romanos son discípulos de los griegos en algún sentido. Sin embargo, pues no es del todo así, aunque sí tomaron pues muchos aspectos, como ya hemos visto, que eran para ellos pues muy relevantes. Entonces, además, la educación comparada permite establecer que si algo funciona, en un lugar, pues no tiene nada de malo aplicarlo en otro similar, siempre y cuando los resultados esperados o las características en la sociedad que se vaya a desarrollar estén relacionadas. Áreas del conocimiento de la educación romana. Las áreas del conocimiento que se enseñaban en las escuelas romanas eran prácticamente las mismas que en Grecia. El alfabeto, o sea, leer y escribir, gramática, expresión oral y lectura de clásicos y cultura general, música, matemática, astronomía, retórica, poesía, filosofía y educación física, que es como nosotros actualmente la conocemos. Las escuelas romanas también se conocía como escuelas de gramática, en donde los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas del conocimiento. En este sentido, nos podemos preguntar, o sea, ¿de dónde es que sacan las materias que se deben estudiar? Bueno, ahora lo sabemos. Viene del origen histórico de Grecia sobre todo, pasando luego a Roma donde le da otro enfoque, o sea, pero retomando siempre lo fundamental. No existía un campus autónomo de cada una de las disciplinas, sino que se impartían de la lectura e interpretación de los textos. En este sentido, el método de aprendizaje debió haber sido el mismo para todas las áreas del conocimiento. Un maestro con su libro en mano y los alumnos leyendo en voz alta y comentando los textos sin importar si se trata de poesía o matemáticos. O sea, es como un rezo más que todo. Porque iban rezando, iban repitiendo lo que el maestro estaba diciendo y de esa manera pues aprendían a leer, aprendían a conocer nuevas ideas, nuevas palabras, entre otros. Entonces vemos, mencionábamos acá algunos aspectos como el alfabeto, la, la música, la matemática, la economía, la poesía, la filosofía, educación física, entre otros. La educación y sociedad en cuanto a Roma,
pues también le da continuidad a la idea de una escuela pública. El Estado no solo obligaba a garantizar el acondicionamiento de espacios para la instrucción, sino también del pago de un salario para los profesores. Tenemos por otro lado, en la educación romana se tiene documentada una de las primeras críticas a la educación existente. Existen testimonios, en los que se acusa a la escuela de ser aburrida, cruel en los castigos corporales y en los contenidos alejados de la vida cotidiana. Como que esto siempre se ha venido dando de que la aplicación de la educación no era tan inmediata o era un tanto muy académica y poco apegada a la realidad. Sin embargo, pues hoy se trata de ir incluyendo muchas aplicaciones, y si algo no me sirve en la vida real, pues como que pierde un tanto de sentido el aprenderlo para el estudiante, que es lo que vamos a estudiar o a repasar, en la otra asignatura, cuando hablemos acerca de la motivación del estudiante. Finalmente, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entra en crisis. La extensión del imperio y su burocracia llevó a la bancarrota a los emperadores romanos. La crisis económica empobreció a la población romana, quienes fueron blanco fácil de la nueva religión cristiana, que predicaba valores como la humildad, y la pobreza, aspectos que correspondían con la realidad del pueblo romano. Muy bien, de esa manera es como se ha hablado entonces de Egipto, Grecia, Roma, hablando entonces de la zona oriental, decíamos, de cómo vienen esos orígenes de la educación. Ahora, hablemos ahora entonces ya a partir de ese momento acerca de la educación, pero en la Edad Media, cómo es que esta pues ha venido cambiando. Bien, dentro de la educación en la Edad Media vamos a hablar de dos grandes etapas. Va a ser la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Igual se habla acerca de un panorama histórico, de una decadencia de la cultura clásica y de la escuela cristiana. La Alta Edad Media comprende del siglo V al XI, desde las invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Como recordarás, Roma cayó en manos de tribus germánicas. Esas tribus no se detuvieron con el asedio de Roma, sino continuaron invadiendo y saqueando todos los poblados y enclaves romanos y otras culturas y toda Europa. En toda Europa. En un principio los hermanos utilizaban la fuerza, de ahí el nombre de invasiones bárbaras. Pero posteriormente estos asumieron la religión cristiana y procuraron continuar en la Edad Media de lo posible del legado romano. De todas las religiones europeas, fue en el actual territorio de Francia donde surgió el primer y gran reino medieval. En este sentido, la Iglesia y sobre todo su cabeza, es decir, el Papa, era muy importante para legitimar a cualquier rey germano. Es decir, la figura del Papa no tenía únicamente una figura religiosa en ese momento, bueno, al igual que ahora, sino que también una figura política, puesto que si el Papa no reconocía a alguien como el rey, entonces él carecía de un reconocimiento importante e incluso podría ser destituido. Así entonces, vamos a comentar un poco acerca de cómo ha venido evolucionando desde el siglo IX, X hasta el siglo XIII
algunos aspectos importantes dentro de esta, de esta Edad Media. Tenemos Carlomagno inició una serie de exitosas campañas de conquista y cristianización, fortalecimiento cultural conocido como un renacimiento carolingio. Sociedad medieval claramente definida. Tenemos los vikingos provenientes de Escandinavas, que ellos pues atacaron y se establecieron en el norte de Francia, Sicilia, Groenlandia e incluso llegaron a las costas del norte de América. La importancia de las invasiones vikingas fue que al sembrar el terror en todos los feudos, paradójicamente reforzó la estructura del feudalismo, pues los siervos buscaron la protección de sus señores feudales ante las oleadas vikingas. Nuevo clímax, en la Edad Media, se habla de un papado, de reinado, servidumbre, feudalismo y torneos. Época en que surgieron los principales estilos arquitectónicos de la caracterización de la Edad Media, el estilo romántico y gótico. Surgieron las primeras universidades del mundo y pues en prácticamente cada reino medieval. Estamos hablando del entre el siglo XI y el siglo XIII. Vemos entonces que las primeras universidades ya se vinieron desarrollando, se vinieron creando en estos siglos. Figuras intelectuales que podemos mencionar en la Alta Edad Media son Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon y Dante Alighieri, cada uno con sus representaciones. La cultura clásica, la decadencia de la cultura clásica comenzó con la popularización del cristianismo. Después, en las invasiones bárbaras o germanas, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir, aunque conservó en Roma la sede de la máxima autoridad cristiana, en este caso, pues el papado. En un principio los hermanos, quienes ya eran cristianos, intentaron romantizarse en el ámbito educativo. Por otro lado, existían hermanos que evitaban que sus hijos asistieran a escuelas romanas, porque en estas no se aprendían las virtudes militares. O sea, era más que todo como algo artístico, poético, y se descuidaba la parte física. La tendencia de la escuela grecolatina se aprecia en todos los niveles educativos, entre los propios hombres de la iglesia, quienes eran los más cercanos al estudio, por lo tanto los más cultos. Se desconocía buena parte de los clásicos, algo impensable unos siglos atrás, en el cual todo ciudadano romano promedio conocía a Homero, Ovidio o Virgilio. O sea que en esta Edad Media se descuidó aquella parte teórica, aquella parte como memorística que se trabajaba en las culturas anteriores. La desatención de la cultura grecolatina fue general, incluso en los que quedaba el Imperio Romano en Oriente, el Imperio bizantino.
con sede en Constantinopla, hoy Estambul. Por ejemplo, en el año de 529, el emperador Justiniano se vio obligado a cerrar la escuela filosófica de Atenas, en donde habían estudiado grandes figuras del pensamiento como Juliano de el Apóstata. Finalmente, la educación y la cultura clásica, ya en decadencia desde el siglo III, era para el siglo VI, que había pues ya llegado a su fin. La escuela cristiana, vemos que la parte de la religión surge en algún momento, se mete en la educación con el apoyo militar, por supuesto, puesto que era enseñada, o sea, la educación cristiana era usada como una forma de sometimiento también de los nuevos pueblos, no tanto por la fuerza, sino como llegando por los aspectos morales o religiosos. Entonces la escuela cristiana, esta dice que la lectura es una habilidad fundamental, evangelizar, cristianizar y educar a todos los hombres y mujeres que no son las élites. Por ejemplo, todo esto se aplicó en América en 1919, por ejemplo. Viene un señor misionero cristiano evangélico y funda junto con otros una institución que se conoce como Colegio Bautista de Santa Ana. Este la funda con el objetivo de dar un apoyo religioso, no un apoyo académico necesariamente, pero luego se va convirtiendo poco a poco en una institución bastante académica, pero siempre con ciertos rasgos de tipo religioso. Las instrucciones estaban obligadas a garantizar la educación de todos los seres humanos, sin importar su clase social o procedencia. Esto teóricamente es así. Digo teóricamente, puesto que en la realidad considero que no es del todo así, puesto que aunque hay acceso a la educación pública, pero la educación pública muchas veces es deficiente y no se cuenta con los recursos necesarios para desarrollar las habilidades que podrían desarrollarse en una escuela privada. Por supuesto, eso genera un costo elevado. Tenemos los métodos de enseñanza, tienen una influencia de costumbres. Estamos sobre todo de costumbres hebreos, memorizar, rígida y pues sí tiene mucho que ver también con la repetición oral. ¿Cómo eran las escuelas medievales? En la Edad Media residía en los monasterios, es decir, que en la Edad Media, entonces, en la Edad Alta Media, en la Alta Edad Media, lo que tenemos es de que la educación era más que todo como un privilegio de los sacerdotes, puesto que se impartía en los monasterios. La educación de la moral era estricta, o sea, era como algo fundamental. En cuanto a las sensaciones y castigos por indisciplina, la violencia continuó siendo el medio principal, considerando el espacio de la edad infantil, el método de enseñanza para distinguir grupos de edad, hecho único en la historia universal. La educación militar se caracterizó por estar reservada a los nobles. La razón de la exclusividad de la enseñanza militar a las clases altas era simple: evitar rebeliones y asegurar el control de la población. Entonces vemos que la educación siempre trata de responder a un momento político, a un momento social o económico, el cual los maestros de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, le damos vida a esos programas que son nacidos muchas veces bajo un enfoque político más que un enfoque de educación general.
Ahora, en la Baja Edad Media, vamos a hablar de dos aspectos generales importantes, que es el panorama histórico y la educación, cómo es que se ha venido desarrollando. Se consideró Baja Edad Media la que comprende del siglo XI al siglo XIV. En este periodo de decadencia, pues el feudalismo entra en decadencia con el surgimiento del comercio y de las ciudades. Entre el siglo XI y el siglo XIII surgieron las cruzadas. Las cruzadas pues fueron las guerras que hubieron entre moros y cristianos. En general las cruzadas fueron una serie de embates medievales, desorganizados, incluso curiosos. A pesar de que militarmente las cruzadas fueron un fracaso, esta experiencia les permitió a los medievales entrar en contacto con el Oriente y con el mundo. Conocieron las especies, el algodón, pues luego también ya con ello pues empezaron a comerciar y de ahí pues se fue expandiendo y al final pues eso mismo llegó a cambiar totalmente el sistema feudal porque pasó a ser un sistema más comercial que feudal. Eh, como consecuencia de esto, para el siglo XIII al siglo XIV, fue en decadencia el sistema medieval. La gente comenzó a comprar cada vez más los productos de Oriente, por lo que surgió una nueva clase social, el comerciante o burgueses, el desarrollo del comercio y en el de las ciudades incrementó el poder del burgués en deterioro del señor feudal. Recordemos que el feudalismo estaba asociado al terrateniente, es decir, a los que tenían grandes extensiones de tierra, pues la alquilaban o producían y de ahí en base a eso ellos obtenían sus ganancias. Luego entra, dice, el comerciante, que es el que se conoce como el burgués, o sea, el que tiene los medios de producción, como diría Marx. Luego la educación en la Baja Edad Media. Estamos hablando que en el siglo X al XI hubo un hostigamiento por parte de las invasiones. Los monasterios se convirtieron en una excelente alternativa de protección. Para el siglo XII se estableció la normalidad social. En la Edad Media surgieron una serie de cambios en la educación, la importancia de los maestros libres, la creación de las universidades, la escolástica y la educación caballeresca. Luego, para después de las cruzadas, hubo un incremento de las actividades comerciales con el Oriente Medio. Con las ganancias obtenidas, estas ciudades se convirtieron en un área política y económicamente poderosas, al punto que comenzaron a interesarse en fundar centros de instrucción, especialmente dependientes de la Iglesia, pues es así como surgieron las universidades en Europa. Vemos entonces que la Iglesia asume un rol de educación porque, y como ya decíamos, la educación responde precisamente a eso, a un proceso de sometimiento, a un proceso de instrucción. Luego tenemos la escolástica y la educación militar dentro de la escuela de la Baja Edad Media. La escolástica se refiere a un movimiento filosófico que, a grandes rasgos, procuró recuperar los textos clásicos como vía para la comprensión de los textos sagrados y de la verdad religiosa. La educación militar incorporó los elementos de la educación caballeresca, aquellos que el cine y la imaginación han popularizado en los torneos de lanzas y duelos de honor medievales. Luego, ya dejando la Edad Media, tenemos el humanismo y el Renacimiento.
Bueno, todos estos pues son movimientos que han venido surgiendo a través de la historia y que están relacionados, como decíamos, con la educación. Así se habla de un panorama histórico del siglo XIV al siglo XV, en donde tenemos el empleo del dinero sustituyendo la forma de pago en especies. Tenemos un sistema feudal que entra en decadencia, como ya decíamos, además el rey y el papa, los comerciantes y la burguesía se convirtió en el otro eje fundamental del poder. Bien, entonces veíamos que el panorama histórico de esos siglos habla de cómo la burguesía viene tomando un poquito más de auge, el Papa como representante del cristianismo y pues el feudalismo que va en decadencia, decíamos. Se habla entonces acerca del humanismo y el renacimiento. El humanismo hace referencia a que el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media, en la que Cristo, Dios, Iglesia y religión eran el centro del pensamiento. El Renacimiento, por su parte, se le conoce como Renacimiento porque es una época en la que la cultura retoma la tradición grecolatina, como si ésta hubiera renacido después de más de 10 siglos. Acontecimientos importantes. Primero, serie de burgueses, príncipes o cualquier persona adinerada que se diera el lujo de patrocinar el arte o el conocimiento. Se habla entonces acerca de Médicis. Apoyaron económicamente a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel. Pensadores que formularon teorías en contra de los principios religiosos. Copérnico demostró que el Sol era el centro del universo. Galileo, inventor del telescopio. Surgieron grandes artistas tales como en España, por ejemplo, el Greco, Diego Velázquez y Cervantes. En Francia, Rabelais y Montaigne. En Inglaterra, Shakespeare y Thomas More. El tercer estado y la educación. Hablamos entonces de un acontecimiento siempre importante en el ámbito de la cultura del siglo XIV y XV. Son siglos de transición de la Edad Media al Renacimiento a la Edad Moderna. Estamos entonces entre el siglo XIV y el XV. Se está dando el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. El humanismo y el Renacimiento muestran el nuevo espíritu de lo que era la edad o de lo que será la Edad Moderna. Estamos hablando de un mundo menos apegado a la religión y cada vez más enfocado al hombre y más abierto a tradiciones laicas. En cuanto a la educación, también los comerciantes comenzaron a pagar a maestros particulares para que educaran a sus hijos o a que ellos mismos, lo cual pues significó un gran cambio en la educación. Bueno, esto tiene que ver con vemos cómo va naciendo la educación privada. En algún momento la educación era privilegio, para ir recapitulando, era privilegio de la clase noble. Luego se abrió, pero se negó a los esclavos y a las mujeres. Luego se crea la educación pública sin ninguna distinción. Y ahora los burgueses, de manera indirecta, van dando origen a lo que se conocerá posteriormente como la educación privada. El humanismo y las academias se caracterizaron por despreciar la enseñanza infantil, pero pues no despreciaron el trabajo físico.
Luego, el fin de la educación caballeresca. Para los siglos XIV y XV de la educación caballeresca comenzó a decaer ya que la instrucción militar fue cada vez más compleja, por lo que dejó de lado la instrucción normal y cortesana. O sea, en este sentido vemos que los caballeros de la Edad Media ya van perdiendo pues como significación o significancia. Entonces ellos, la educación militar ya no es tanto de caballeros, sino que de otro tipo de estrategias. Llegamos así a la educación de la Edad Moderna. Entonces hemos visto cómo ha venido cambiando la educación a través de la historia. Sin embargo, hay rasgos que son similares. Rasgos como los que hemos mencionado. La educación física vemos que ha sido importante desde mucho tiempo atrás, desde los orígenes. La educación en la Edad Moderna. Bueno, en la Edad Moderna es después de todo esto, de los procesos que hemos venido analizando. Esa tiene que ver más que todo con el momento histórico de la Reforma Protestante. Entonces, como un dato histórico, podríamos ver que Lutero en sus 95 tesis contra el papado, pues entonces tenemos el otro dato, Italo Calvino expandió la reforma por Francia, Holanda e Inglaterra. Se da el lanzamiento de la Contrarreforma mediante el Concilio de Trento y se crean órdenes como por ejemplo la Orden de los Jesuitas. Entonces es un panorama histórico importante, puesto que hemos venido analizando de que la iglesia, o sea, el cristianismo, en este caso la iglesia católica, tomó un papel protagónico en el desarrollo de la educación. Entonces, un cambio interno dentro del cristianismo también generó un cambio en la educación. Entonces, la educación en la Reforma y la Contrarreforma está énfasis en la instrucción de la lectura, Martín Lutero, encabezando la Reforma. O sea, él habla acerca más que todo de no dejarse dominar en algún sentido, sino más bien de leer y de generar su propia interpretación a partir de textos que normalmente eran considerados exclusivos de los sacerdotes. De igual manera, la importancia de la reforma para la educación y para la cultura europea fue de suma importancia, pues además de promover la importancia de la lectura, hacía hincapié en la educación, en que la educación debía de ser para todos, es decir, no exclusiva. Otro aspecto muy importante de la reforma fue el énfasis de la enseñanza de las letras y de todas las disciplinas de las lenguas vernáculas. La reforma, pues, en este caso, pues se da en el norte de Europa. Esta influiría en los reyes como Enrique VIII de Inglaterra, Carlos V, entre otros. Utopías. Bueno, veamos. Francés Francois, tenemos inglés Tomás Moro, el pensador checo John Amos Chomsky. Entonces nos dice, por ejemplo, Francois, que la educación ideal debía integrar el conocimiento de las lenguas griegas, hebreas y latinas. Posteriormente se debería enseñar geometría, aritmética, música, astronomía, derecho, civil, filosofía, pero en ese orden. Es decir, Francois da una idea general, pero muy rígida, de cómo debería estar planteado el sistema educativo. Por su parte, el inglés Tomás Moro, su educación ideal, los niños aprenderán las ciencias en sus lenguas natales y además de aprender el conocimiento de las áreas tradicionales, se combinaría la instrucción con el trabajo agrícola y artesanal que se enseñaría mediante el juego.
Para el pensador checo Joan Amos Komenský, la primera vez él formuló una verdadera revolución pedagógica y puso como centro de su reflexión la necesidad de una transformación educativa. Comenio propuso una búsqueda de la metodología didáctica que hoy llamaríamos activas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo. El filósofo inglés John Locke, él pues propuso que la finalidad de la educación debería ser la creación de ciudadanos como una conciencia cívica, pacífica, un gentleman, el juego, la práctica, eh, la persuasión razonable, los métodos no autoritarios y el autogobierno son los instrumentos que esta pedagogía persigue, no la variedad de los conocimientos, sino la libertad del pensamiento. Bueno, cuando hablamos de una utopía, estamos hablando acerca de algo que se considera ideal. O sea, cómo debería de ocurrir, cómo debería de darse esta situación de acuerdo a cada uno de los pensadores. Cada uno de nosotros podríamos hablar de una utopía. Por ejemplo, para mí lo ideal fuera de que cada estudiante tuviera una formación básica hasta un nivel de noveno grado. Y luego, después del noveno grado, o quizás hasta un nivel de sexto, una formación general. Y de sexto en adelante, a la par de una formación general no tan rígida, llevar una formación específica como la orientada a la carrera u oficio que el joven estudiante quisiera desempeñar, puesto que es bien difícil también estar enseñando a un grupo de alumnos que no les gusta una materia. Y si no les gusta, ellos nunca van a estudiar algo que les garantice o que les exija ese conocimiento que están aprendiendo. Por lo tanto, es tiempo perdido tanto para el estudiante como para el maestro si no se logra la atención necesaria para que el estudiante pues comprenda el contenido y desarrolle la competencia programada. Para el siglo XVII tenemos cómo la educación pues se ha venido dando. Entonces vemos el momento histórico para el siglo XVIII, se da el absolutismo, y el Estado-nación se habían consolidado. De modo que para el siglo XVII y XVIII el rey se convirtió en el mandatario absoluto de su reino. Otros rasgos importantes del siglo XVIII es la Ilustración. La Ilustración y la educación en el siglo XVIII. La Ilustración fue un movimiento cultural propio del siglo XVIII en el que grandes autores como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, entre otros, hicieron hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento de lo verdadero, en oposición a la fe, la superstición religiosa, la ignorancia y la tiranía, entre otros. En el ámbito de la educación, también los ilustrados realizaron importantes observaciones, sobre todo Rousseau en su obra Emilio. Sin embargo, entre 1751 y 1765 fue cuando se redactó la gran enciclopedia de las ciencias, de las artes y de los oficios, en la cual se plasma un esfuerzo por clasificar y juntar en una misma obra las áreas del conocimiento acumulado por la humanidad. Podría decirse una especie de Biblia laica de la razón ilustrada. Entonces vemos que Rousseau, pues tuvo una intervención muy importante en cuanto al desarrollo de la educación y pues por supuesto también contribuyó al desarrollo de la pedagogía.
Él condenó la orientación de los métodos de enseñanza infantil, pues estos pretendían enseñar muchos contenidos, cuando en realidad, sostenía el filósofo francés, se debía enseñar el gusto por cultivar el saber, en vez del saber mismo. Además, demostró que los beneficios educativos del juego, del trabajo manual y del trabajo físico. Por otro lado, Rousseau demostró la importancia del vínculo entre educación y sociedad, por lo que toda instrucción debía estar dirigida a una relación con el entorno inmediato del niño o de cualquier estudiante. Vemos entonces cómo desde estas épocas, hablamos del siglo XVII y XVIII, se viene cuestionando el hecho de que muchas veces la educación es de tipo muy académica y poco aplicable en la realidad. Entonces el reto que tenemos nosotros es eso, es como conectar lo que se va a enseñar con la realidad. Por ejemplo, si algo el alumno lo está aprendiendo, pero no tiene idea de cómo se usa en la vida real, pues entonces no tiene sentido enseñarlo. Entonces hay que desarrollar habilidades en los estudiantes. Por otro lado, los ingleses Andrew Bell y Joseph Lancaster, ellos pues promovieron lo que se conoció como enseñanza mutua o el método lancasteriano. Este método básicamente consiste en que los estudiantes más aventajados le dan la ayuda necesaria a los que son deficientes. Sin embargo, pues también tiene sus dificultades, puesto que se daban abusos por parte de los llamados tutores. Otra figura pedagógica del siglo XVIII fue, sin duda, el suizo Johann Heinrich Pestalozzi, seguidor del modelo pedagógico de Rousseau. El pedagogo suizo señalaba que el objetivo de la pedagogía infantil debía ser el desarrollo del alma del mismo, o sea, centrarse en el estudiante mismo y no tanto en los conocimientos o contenidos que él debe de manejar. Luego tenemos la educación en la edad contemporánea, que es ya la educación en nuestra época. Así, un panorama histórico es que en los primeros años del siglo XIX se caracteriza por el imperialismo de Napoleón. La Revolución Francesa ocasionó un caos social en toda Francia, nobles, sentenciados en la guillotina, turbas, iracundos e incontrolables, bandolerismo, saqueos y oportunismo. Ese fue el momento histórico en el que se da. Entre 1815 y 1848, Europa vivió una etapa de reconstrucción tras el desmembramiento del imperio de Napoleón. Sí, bueno, estamos hablando de que entre 1815 y 1848 fue una etapa considerable, o sea, estamos, ¿sí? Entonces, tenemos que de tal suerte, entre 1848 hasta 1914, el poder de los monarcas llegó a su fin, dando paso a las constituciones y para los parlamentos, o sea, las asambleas legislativas. Además, durante el siglo XIX inició una nueva oleada de colonizadores. Mejoró la tecnología militar, por lo que en el siglo XIX ya no existía ninguna potencia capaz de hacer frente a los europeos. Estamos hablando de que acá ya la carrera militar cambia también su formación y educación y revolución industrial. Todo se vuelve industrializado. Esto viene a repercutir también en la economía, puesto que las maquinarias sustituyen de alguna manera al hombre, aunque no en su totalidad, pero sí en gran parte de ella. Tenemos que la industrialización, bueno, el seguimiento del proletariado y su importancia como grupo social generó un impacto considerable en la pedagogía, ya que en el siglo XVIII se había experimentado un incremento de la educación laica, fenómeno nuevo desde finales del Imperio Romano.
Una de las mayores innovaciones educativas en el siglo XIX fue reglamentar la grabación de la educación desde el jardín de niños o kinder hasta la universidad. La educación infantil o kindergarten, por su nombre en alemán, en un principio el inglés Robert Owen fundó una escuela infantil en 1816. Ahora, la idea de esta escuela infantil era evitar los errores comunes como los de las guarderías en el siglo XVIII. La importancia de estas escuelas es que confirmaban la consolidación de las ideas rousseauianas de Rousseau sobre la educación del niño, quien era un ser capaz de ser instruido y no solo vigilado. No obstante, la importante labor de Owen, quien teorizó y sistematizó como ningún otro la educación infantil, fue el alemán Friedrich Froebel. Por su parte, en la escuela primaria y secundaria, además de la enseñanza de la lengua y de las matemáticas, se implementó el estudio de la ciencia, acorde con la revolución industrial del siglo XIX. Como puede verse, la industrialización, al transformar la sociedad en su conjunto, también transformó las necesidades de ésta. La nueva sociedad moderna e industrial necesita una instrucción técnica en todos los niveles, es decir, necesita mano de obra efectiva para poder desarrollar y que la industria así tenga o pueda desarrollar su verdadero auge, de tal manera que cuando hablamos entonces de una industrialización, la educación debe de cambiar, puesto que, como ya hemos dicho, debe de responder a una situación o un momento político o económico actual. Así la educación marxista, pues esta se pensaría que ésta se oponía a la educación establecida. Sin embargo, el marxismo hace propias todas las conquistas e ideales educativos de la burguesía, como la universidad, el laicismo, el establicismo y la gratuidad. Solo para los marxistas, el régimen burgués ha sido incapaz de llevarlo a cabo por la naturaleza elitista del sistema económico y social del capitalismo. En ese sentido, el marxismo conserva los ideales educativos de los ilustrados y pensadores del siglo XIX, por lo que hace él pues un énfasis especial en la educación del proletariado. Para Marx solo existen dos clases sociales, el burgués y el proletariado. El burgués es el que tiene los medios de producción y el proletariado el que trabaja como un empleado. El manifiesto comunista de Marx formula la siguiente exigencia: educación pública y gratuita para todos los niños, obligación del trabajo fabril de los niños en su forma actual, unificación de la educación con la producción material. Luego, en general, la segunda mitad del siglo XIX representa una etapa en la que, por primera vez en la historia de la educación, se da cabida a grupos marginales como el proletariado y la mujer. Bien, este histórico papel de la mujer en la educación ha quedado registrado en la novela de Nikolai Chernyshevsky. Dice: creo que para la emancipación de la mujer el progreso vendrá de donde menos se espera, o sea de las mujeres del pueblo o de los pueblos, llevadas por la necesidad de vencer en la lucha por la existencia. En una palabra, creo que la causa de las mujeres esté
inmediatamente vinculada a la de la democracia y que estas dos causas triunfarán conjuntamente. Recordemos que la democracia le da el poder al pueblo, pero el pueblo no son solo los hombres, sino también son las mujeres. En ese sentido, en la novela se menciona de que la mujer naturalmente tendrá que actuar y pues de esa manera incluirse en el sistema educativo como una mera necesidad que le tendrá que garantizar, o sea, garantizar tener un nivel adecuado o un nivel similar al del hombre. En ese mismo tenor, la peculiaridad de los niños también se hizo presente en las escuelas gracias al inicio de una compleja y duradera relación entre la psicología y la pedagogía. Desde el psicólogo Wundt, la pedagogía no puede concebirse sino como una contraparte de la psicología. Además de la psicología, la medicina también se convirtió en una disciplina auxiliar de la pedagogía. María Montessori, después de su experiencia con niños anormales, supuestamente, dedujo criterios válidos para la educación de los niños normales, o mejor dicho, sin ninguna deficiencia o padecimiento físico considerable. Finalmente, sería en Estados Unidos donde se llevaron a cabo con mayor decisión una transformación educativa con todos los niveles y en todo el país. El pedagogo belga Omer Boissy alabó la política educativa estadounidense de fines del siglo XIX por basarse en learning by doing, o sea, aprender haciendo. Como puede verse, en el siglo XIX fue el fundador de todas las bases de la pedagogía moderna, Asimismo, en el siglo XIX surgen las condiciones de la edad contemporánea. También surgen los principios fundamentales para educar a esa nueva sociedad, una sociedad burguesa, proletaria e industrial que necesariamente debe incluir a todos los ciudadanos, niños, mujeres y proletariados. Ya la educación en el siglo XX, pues el contexto, si hablamos acá de un panorama histórico, nos habla acerca del contexto de la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, pues son eventos que han venido como orientando también la educación, puesto como les mencionaba, de que las guerras o los momentos históricos, ya sea político o social, van guiando la educación, puesto que la educación responde a esa necesidad y en este caso los principales protagonistas pues vemos son Estados Unidos, Alemania, URSS, entre otros. Para principios del siglo XIX, los principios de la nueva escuela llamada activa ya se habían consolidado como el ideal de la educación después de la Primera Guerra Mundial. Para 1919 se formularon una serie de puntos sobre las características de la nueva escuela, que se convertiría en el ideal de la educación occidental. Entonces, vemos que la nueva escuela es un laboratorio de pedagogía activa. Hace poco todavía este año se estuvo aplicando a nivel nacional una nueva metodología activa, supuestamente nueva en el sentido de que para muchos no era conocida, que es la llamada guías APA. Entonces la escuela activa vemos que desde 1919, y estamos casi a un siglo, en 2017, hablando todavía de lo mismo, pero no se ha perfeccionado como tal. Para principios de dicho siglo, la educación se proponía desarrollar las habilidades de los estudiantes, en vez de intentar vaciar los conocimientos en las mentes aparentemente en blanco de los estudiantes. Sin embargo,
Aún existía un abismo entre el ideal educativo y la verdadera práctica, pues esta mantenía la mayoría de las escuelas una educación rígida, autoritaria, memorizante y tradicional. El interés de los países socialistas de las políticas educativas de las democracias capitalistas se debe al impulso de la pedagogía en estos países, sobre todo en Estados Unidos. John Dewey, máximo teórico de la escuela activa de Learning by Doing, no solo elabora los principales preceptos de la escuela activa, sino que logra llevarlos a la práctica y consolidarse en el sistema educativo o en el sistema de educación de la enseñanza estadounidense. El gran cambio educativo en el siglo XX, es la institucionalización de la nueva pedagogía que, como señala Dewey, responde a la necesidad de una nueva sociedad, una sociedad que necesita del trabajo y de la abstracción por igual, de la ciencia y de las humanidades. Por otro lado, en el siglo XX se consolida de dependencia de la pedagogía con la psicología. Actualmente existen muchas escuelas o corrientes pedagógicas como el asociacionismo, introspeccionismo, entre otras. Piaget estudia el desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la madurez y plantea que se compone por otras etapas. Es lo que él llama los estadios, como son la sensorio-motora, la preoperacional, operaciones concretas y las operaciones formales o abstractas. Y lo clasifica pues de acuerdo a las edades. Las nuevas tendencias pedagógicas, si bien la psicología impactó decisivamente el desarrollo de la pedagogía en el siglo XX y XXI, la década de los 60 representó un parte aguas en la educación de países occidentales, incluyendo a México. Bueno, esto quiere decir, recordemos que en 1960 se da la industrialización en Latinoamérica. Entonces, la educación tendría o tuvo que adaptarse para responder a dichas necesidades. Los movimientos estudiantiles en 1968 se dieron en varios países: Francia, República Checa, Estados Unidos, entre otros. Además de exigir una serie de reformas sociales, la mayoría de ellas idealistas. Estos movimientos estudiantiles eran una exigencia por transformar la vida escolar. Por primera vez en la historia se exigía un cambio en la educación desde los estudiantes mismos. En general, las demandas estudiantiles respecto a la educación consistían en la democratización de la escuela, una igualdad entre el maestro y el estudiante, así como la eliminación de los castigos corporales de los estudiantes. Vemos que esto empieza entonces en 1968. Donde la autoridad del maestro fue decayendo y la del alumno fue subiendo a cierta medida hasta generar un cierto equilibrio entre ambas, de tal manera que el maestro ya no se convierte en un profesor, sino en un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Por primera vez en la historia se exigía un cambio en la educación desde los estudiantes. En general, pues ya mencionábamos qué es lo que exigían las demandas. Actualmente el panorama de la educación es incierto. Por un lado, persiste mucha resistencia de una educación tradicional, pero por otro existen muchas corrientes aparentemente novedosas, pero poco consistentes. A pesar de ello, la educación y los ideales educativos son finalmente un reflejo de la sociedad. Al estar en constante cambio, genera un cambio constante en la educación. El sistema educativo busca o debe de buscar responder a una situación
o a un contexto político y social. En ese sentido, la educación es cambiante y no puede copiar un modelo de un país con un contexto diferente a un país con un contexto particular como El Salvador. Bueno, les agradezco mucho, espero que puedan ver ustedes esta presentación y lamento un poco el hecho de que ningún estudiante haya podido conectarse a la clase. Sin embargo, recordemos que esta siempre queda grabada. Muchas gracias entonces y espero que podamos nosotros continuar dando las tutorías pero con mayor presencia estudiantil.